y no funciona. Siempre he dicho, no funciona si la autoridad dice, si tú tiras el agua, si tiras un árbol, te voy a poner una multa. En ningún lado ha funcionado eso, que te castiguen por hacer algo indebido con los recursos naturales. Solo funciona si cada uno de nosotros toma conciencia, ¿sí? El ingeniero Víctor, por ahí hacemos el llamado al arquitecto Daniel Ruiz Cibajo, creo que él es el encargado de parques y jardines, y por ahí también creo que el arquitecto Mario Santizo, el arquitecto creo que es secretario de Desarrollo Urbano aquí en Tapachula. El ingeniero Víctor y los servidores estamos en la mejor disposición de apoyar. Vamos a buscar el acercamiento con él. ¿Y qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto volverlos a saludar. Hoy viernes me presento, Henry Alonso Cruz Velázquez, conocido mejor como el Inge, y hoy tengo un super invitado de lujo, pero le damos el tiempo para que él se presente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Hugo Díaz Fuentes. Soy investigador del campo experimental Rosario Zapa, que depende del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. En primer término, quiero agradecer la invitación del ingeniero Henry para compartir con ustedes toda esta información que se ha generado como parte de mi actividad laboral en el instituto, que es un centro de investigación. Muchas gracias, ingeniero Henry. Un gusto tenerlo aquí en esta cabina de grabación. Nos encontramos con el ingeniero Víctor Hugo hace ya muchísimo tiempo en una plática que nos dio de raleo de mangostán, si más lo recuerdo. Así es. Y por ahí estuvimos platicando de que se pretendía hacer una asociación de productores. Platíquenos cómo va ese tema, Inge. Bueno, como ustedes saben, el mangostán es un cultivo relativamente nuevo en México. Las primeras plantaciones se establecieron precisamente aquí en la zona del Soconusco a partir de 2005. De 2005 para la fecha se ha incrementado la superficie sembrada con mangostán. Actualmente se estima que son aproximadamente 800 hectáreas las que están sembradas con mangostán, de las cuales el 99% se localiza aquí en la región del Soconusco. Es un cultivo altamente rentable, desde luego que requiere una buena inversión, pero vale la pena porque a lo mejor ustedes ya lo han oído esta denominación. El mangostán es considerado el fruto más exquisito del mundo. Se le conoce como la reina de las frutas tropicales. Así fue denominado desde principios del siglo. La reina de toda la fruta, el mangostán. Yo conozco muy bien ese camino que tenemos que pasar para llevarlo hasta la fructificación. Teníamos dos temas, estábamos aquí con el buen ingeniero Víctor, investigador de INIFAP, aquí con sede en el campo experimental de Rosario Zapa, ya la mayoría de mis seguidores lo ubica. Hablamos el día de hoy de un tema que es mangostán, o hablamos de lo que es la reforestación en zonas urbanas, pero determinamos que vamos a hacer dos capítulos. El día de hoy vamos a hablar de mangostán. Hablemos un poquito, Inge. Una vez egresado de la carrera de la universidad, usted inmediatamente se fue a trabajar al INIFAP. ¿Cómo fue su experiencia, Inge? Bueno, yo creo que pues, no sé si todos los agrónomos comparten esta misma visión, pero para muchos de nosotros el tema de investigación es muy, muy apasionante. Hay mucha gente que está interesada en ingresar a trabajar al INIFAD porque en el INIFAD hay muchas oportunidades de desarrollo profesional. Es una institución que, bueno, en el campo experimental donde estoy, este próximo año, en 2025, vamos a festejar 75 años de la creación de Rosario Zapa. Eso habla de la permanencia, a diferencia de otras instituciones, de la permanencia institucional de un ente como es el INIFAD. Bueno, el INIFAD, les decía, en mi caso, siempre digo todo lo que soy, lo que tengo, el desarrollo personal y el profesional y el de mi familia se lo debo a INIFAD. Es una institución a la que le estoy muy agradecida y creo que es el mismo sentir de todos quienes trabajamos en INIFAD. Tenemos una amplia convicción porque es una institución de servicio y sabemos que el desarrollo agrícola del país es muy importante para el desarrollo también económico y social de la población mexicana. Vamos a hacer un breve corto y vamos a entrar de lleno al tema de hoy, el cultivo de mangostán. Regresamos en breve.
Y estamos de regreso nuevamente. Aquí tenemos un buen diálogo con el ingeniero Víctor. Inge Víctor, platíquenos un poquito cuándo se sintió usted o se presentó el momento para involucrarse en el cultivo de mangostán ahí en el centro de investigación donde usted labora, Inge. Bueno, yo quiero comentarles, yo antes de llegar a Chiapas, yo llegué aquí a Chiapas, me trasladaron mi área de trabajo acá a Rosario Zapa, pero yo trabajaba en otro campo experimental en Veracruz. En Veracruz está el campo experimental El Palmar, ese está en la zona cercana a Córdoba. Y en ese campo experimental fue donde se trajo por primera vez el mangostán a México. Ese se introdujo, los primeros árboles se trajeron en la década de los 70 y ahí los teníamos como una curiosidad científica. Teníamos 20 árboles, semillas que se trajeron de Malasia, ahí se sembraron y ahí teníamos los árboles y pues muy bonitos, la fruta muy buena. Pero hubo un programa del gobierno federal que se llamó Trópico Húmedo, donde se pedían a INIFAD opciones de reconversión productiva. ¿Qué más podemos sembrar en los trópicos? Y fue donde ya habíamos avanzado en investigación con mangostán, propusimos mangostán, y fue donde yo tengo 22 años trabajando en investigación con mangostán. Y después me cambiaron acá a Rosario Zapa como jefe de campo en 2010. Y ya aquí había una iniciativa del gobierno del estado por sembrar mangostán. Lo que pasa es que a los productores se les estaba dando planta, pero no se tenía la información técnica para su cultivo. Muchos productores sembraron el mangostán y el mangostán durante los 2 primeros años necesita sombra. Y muchos de ellos no sabían que estaba sombra, se les murieron ahí. Pero ya traíamos avanzado y ya empezamos a dar lo que es la tecnología de mangostán, ya la tenemos avanzada y empezamos a dar unos cursos de capacitación y desde esa fecha para acá, pues es que hemos venido trabajando en muchos aspectos de mangostán, relacionados a fertilización, control de plagas, distancias de plantación, cultivos intercalados y actualmente, bueno, no había ninguna en México. Cuando yo llegué no había aquí a Chiapas. Hasta 2013 no había ninguna información en español sobre mangostán para el productor. Entonces introdujo, perdón que le interrumpa, se introdujo al INIFAP en Veracruz. Sí, en Veracruz. Ahí fue la primera llegada. En la década de los 70, porque en este campo experimental el área de investigación fuerte, el cultivo fuerte es el hule. Y entonces los investigadores de hule viajaban continuamente al sureste asiático para traer variedades de hule. Okay. Y dentro de esos también se trajo el mangostán y se trajeron las especias, pimienta, clavo y canela, y se sembraron ahí. Y ya después fue que en INIFAD, teniendo esos cultivos, los teníamos en el jardín botánico, se empezó a desarrollar investigación. Yo empecé a trabajar con especias, con canela básicamente y con mangostán, porque dije, esto tiene potencial para el trópico de México. Y ya llegué acá y aquí ya estaban sembrando mangostán. Y también teníamos el problema, la laguna de conocimiento. Los productores tenían la información, pero muchos técnicos desconocían todo lo que es el cultivo. Normal, era un cultivo nuevo. Y porque no había información en español y lo primero que hicimos fue escribimos un libro sobre mangostán en 2013 y ahora lo estamos editando nuevamente porque pues, el conocimiento es dinámico. De 2013 para la fecha ya se ha generado más información técnica sobre mangostán y ese libro lo vamos a publicar el próximo año, el 2025, donde trae toda la tecnología de mangostán, todos los aspectos históricos, medicinales, etcétera, todo, ¿sí? Entonces, la cuestión del mercado, que es muy interesante, porque la gente siempre dice, oiga, el mangostán va a seguir, porque actualmente es un gran negocio, el mangostán va a seguir siendo negocio en el futuro. No lo sé, ¿no? No lo sé porque dicen, no nos va a pasar con algunos cultivos, por ejemplo, como el ramután, que luego se nos cae el precio. Pues eso depende de ustedes. Depende de ustedes de que mantengamos la calidad, depende de ustedes de que certifiquemos las fincas, depende de que manejemos bien las plantaciones. Si es eso, porque el mercado mundial de mangostán va a seguir creciendo. Porque no solo por la calidad de la fruta, por su sabor tan exquisito. Sí, claro. Porque ahora se ha descubierto que el mangostán en el pericarpo, en la cáscara, tiene un alto contenido de xantonas. Las xantonas son compuestos, son bioactivos que tienen un alto potencial antioxidante. ¿Qué quiere decir eso? Que retrasan el envejecimiento celular y tienen muchas aplicaciones en la medicina moderna, ¿sí? El INIFAD, la institución para la que le trabajo,
tiene el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Ese está en Tepatitlán, Jalisco. Yo siempre digo que ese centro es como el Arca de Noé, porque ahí tenemos en conservación todas las plantas que hay en México. La mayor parte de los cultivos de importancia económica, tenemos semen de las gallinas criollas de México, de todo. Ahí se tiene en conservación y es un convenio que hubo con instituciones japonesas, y ahí las semillas y todo lo podemos tener en conservación hasta por 200 años. De tal manera que, porque la riqueza del país, las semillas... Es un área de almacenamiento. Sí, ahí las tenemos en conservación y tenemos convenios con otras instituciones. Se alimenta un banco que hay en el Polo Norte también con semillas de México, porque ahí está en conservación. Por eso digo que ese es el Arca de Noé. Ahí tenemos todas las especies vegetales acá. Muy bien. Eso es una tarea muy importante de INFAT. Y bueno, y en el caso de mangostán, pues yo llegué y ya había mangostanes ahí, dijimos, esto tiene potencial. La canela también. Canela. Y empezamos a trabajar con eso. Aunque ahí en el campo también trabajaba con hule en algunas cosas. Y ya cuando llegué acá, bueno, había algunas cuestiones, qué distancia de plantación, la fertilización, el control de plagas, el manejo de los árboles, la cosecha. Todos esos aspectos fueron lo que se fue desarrollando acá, ¿no? Me imagino todo escrito en su libro, Inge, y no quiero pasar por alto esto, el reconocimiento de ustedes como investigador, simplemente el decir, tenemos ese espacio donde se tienen frutos, semillas y sémenes de ciertas especies, pues no pensamos en la extinción, pero el centro de investigación está preparado para volver a reforestar si se tiene en condiciones esas semillas. Bueno, nosotros somos una institución pública, estamos al servicio de los productores y los técnicos sin ningún costo. La información que nosotros damos y la capacitación no tiene ningún costo. Nada más, bueno, sí, algunas cosas, una organización llega y queremos un curso sobre mangostán. Bueno, pues simplemente lo que tienes que cubrir es el salón y cosas de esas. Sí, claro. Pero no se les... Y para los productores de mangostán, voy a mencionar rápidamente dos cosas. Para los productores de mangostán, como premisa les quiero decir, en el entorno global en que se desenvuelve la agricultura actualmente, hay poco espacio para los lobos solitarios, digo yo. Tenemos que sumar esfuerzos y lo mejor es a través de una asociación. Nosotros con eso en mente es que constituimos, junto con productores de mangostán, se constituyó hace 2 años la Asociación de Productores de Mangostán. Está abierta la invitación para quien quiera sumarse. Esa es la primera. Pueden hacerlo a través de mí y yo puedo platicar ahí con el ingeniero Antonio Vallejo Sonderman. Él es el presidente de la asociación, es productor de mangostán, uno de los productores fuertes de mangostán, y sin ningún problema se puede incorporar a la asociación. Esa es la primera. La segunda, si hay interés, con todo gusto también podemos darles un curso sobre mangostán. Nosotros el curso no es teórico, yo soy enemigo de llegar a la gente, encerrarla y estarle hablando 3 días ahí en el salón. El curso lo damos teórico, pero después lo que decimos ahora, vamos a las fincas y recorremos las fincas. Y ya no para que yo les diga mi verdad, sino para que el productor de mangostán les diga, pues, ¿cómo le fue? ¿Es cierto lo que dice el ingeniero? ¿Funciona o no funciona? Porque esa es la mejor forma de aprendizaje. Es la forma de Entonces, siempre parto de la premisa, los romanos tenían una frase, y así es como se ha desarrollado la ciencia. Decía, ignoramos. Partimos de que ignoramos. Yo lo retomo para decir, nadie sabe todo y nadie ignora todo. El conocimiento absoluto y la ignorancia absoluta no existe. Cuando nosotros damos un curso, aprendemos entre todos. Y este esquema es que yo te presento lo que he avanzado en mi trabajo en investigación, pero él ha avanzado en forma práctica, que te diga también su experiencia. Y ese es el curso. Así es como lo concebimos nosotros. Aprendamos entre todos, ¿no? Claro. Se nutre uno mucho. Porque el que está en campo es el que está viviendo el procedimiento. ¿Eh? Y vamos a entrar de lleno a mangostán. ¿Cuál es el procedimiento para los que tienen el terreno y las ganas y el recurso? Porque es un árbol que requiere mucho recurso, requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Hablemos de cuatro puntos para llegar, para tener el punto
donde vamos a sembrar y llevarlo hasta fructificar. 4 puntos, Inge. ¿Cómo iniciamos con el mangostán? Yo diría que si usted está interesado en sembrar mangostán, o si ya tiene mangostán, sea que ya esté en producción, perdón, sea que todavía no entre en producción o que ya esté en producción, lo primero es el conocimiento. El conocimiento nos evita cometer muchos errores que nos salen muy caros. Yo lo que diría, creo que si hubiera interés, primero debiéramos, y es para todos, primero dar un curso, vamos a promover, vamos a organizar un curso el próximo año. Yo estaría pensando en que diéramos un curso el próximo año, hace 2 años lo dimos, fue el último, pero a mí me gusta darlos cuando la planta está en fructificación. Que sería más o menos por el mes de mayo, junio. Mayo, junio. ¿Floración? No, porque usted, su plantación empieza más tarde porque está arriba. Sí, septiembre, octubre. Sí, usted es de los últimos, de los que están. Pero aquí en la parte baja se empieza mayo, junio, está la fructificación. ¿Por qué razón? Porque yo doy el curso ahí en el salón. Sí, claro. Pero ahora vamos a ver a los productores que tienen mangostán y que están en fructificación. Así lo hemos dado. Sí. Y ahí platique y vea. Yo les invité al curso y ahora vean aquí cómo está la fructificación del Señor, ¿no? Sí. Y eso es, y tal vez vamos a programar uno para estas fechas. De invitación es abierta, aunque no siempre mangostán, si quieren conocer ahí nada más, también vayan, ¿no? Y lo vamos a hacer, y aquí a través del con el ingeniero Henry y con la Asociación de Productores vamos a programar un curso. Ese es el primer punto, que conozcan lo que es el cultivo, lo que implica, que se informe, lo que significa, qué significa de inversión, cuándo la van a recuperar, qué potencialidad de utilizar tiene, el mercado, dónde van a vender. Ese es el primer punto. El otro punto es, bueno, ahora sí ya vamos parte por parte. ¿Quieren sembrar mangostán? Partamos de una buena planta. Mangostán, si usted quiere sembrar mangostán, tiene que tener planta cuando menos de 60 centímetros de altura. Las primeras plantas que se establecieron, yo visité plantaciones, tenían 20, 30 centímetros de altura. El mangostán es de lento crecimiento. ¿Por qué es de lento crecimiento? Pregunta. Porque tiene lento desarrollo de raíces. Sí, claro. ¿Hay variedades en ese tipo de fruta? No, eso es una pregunta muy, muy interesante. En mangostán no hay variedades. El mangostán se desarrolla, lo que llamamos semillas, se desarrollan no quiero ser muy técnico, se desarrolla a partir de un tejido vegetativo, o sea, no hay fertilización en mangostán, que se une el polen con una planta hembra, con una planta macho. ¿Por qué razón? Porque en mangostán no hay plantas macho. Las flores sí tienen polen, tienen los estambres, que es donde se produce el polen. Se dice que son potencialmente funcionales, pero el polen es infértil. Entonces la semilla se desarrolla dentro de del saco embrionario. Y entonces cuando se saca una semilla de mangostán, se desarrolla a través de una célula por un embrión. Y ahí se desarrolla la semilla, pero no es porque haya habido fertilización. Cuando se saca una semilla de mangostán, de un fruto de mangostán, y lo siembra, ese fruto es un clon de la planta madre. Okay. El mangostán, todo el mangostán que se siembra en el mundo, se dice que proviene de árboles silvestres, de un árbol silvestre que se desarrolló en el sureste asiático, posiblemente en Malasia. Sí. Entonces, que dicen, pero mi fruto es más grande, o la planta es más pequeña, ¿por qué hay estos cambios? Es diferente a los de los demás. Es diferente por las condiciones de ambiente y de manejo, no por genética. Entonces, ¿qué altura deben de tener los arbolitos para plantarse? Dije, no nos brincamos. Bueno, ahorita mencionó, el achachairú, el mangostán pertenece al género Garcinia. Su primo es el achachairú. Son primos, pero el achachairú el fruto es totalmente diferente al mangostán. Este es amarillo o naranja y este es totalmente púrpura. Esa es la primera, ¿sí? Aclarado. Son primos, son Garcinia los dos. Ahora, una vez que la planta, les digo que necesitamos planta de cuando menos 60 centímetros de altura, puede ser hasta de 1 metro mejor. ¿Por qué razón?
porque el mangostán es de lento crecimiento y se tiene que invertir mucho en mano de obra. Si se siembra pequeño en mano de obra para el control de la maleza, mejor ya traer planta que venga con buen desarrollo para establecerla en la plantación. Ahora, el primer criterio muy importante para asegurar el rápido desarrollo del árbol es, hace un rato lo mencionábamos, si mucha gente cuando siembra un árbol o siembra un frutal, hace el hoyo del tamaño de la bolsa, queda todo apretado, el cepellón se llama. Sí, Lo que hay que hacer como regla general es, cuando siembren cualquier árbol, dejen cuando menos un 20% más ancho que la bolsa, para que la planta en sus etapas iniciales de establecimiento tenga capacidad o el doble del diámetro de la bolsa. Más grande, mejor, sí, claro. Y la otra es, hay que utilizar el abono orgánico, el estiércol, etcétera, bien seco, el estiércol, por ejemplo, de ganado o gallinaza, sí, mezclado con el suelo, y al momento de la siembra, métanle cuando menos por cada árbol, en el caso del mangostán, por cada árbol, poner 1 kilo de gallinaza o 1 kilo mezclado con el suelo. ¿Sí? Claro. Siembra la planta un poco en el fondo y siembra la planta, y con ese también rellena. Y con eso tiene un rápido crecimiento. Lo que nos interesa en mangostán es desarrollar rápidamente al árbol. El mangostán empieza a fructificar cuando tiene de 18 a 20 pares de ramas. Pares de rama, lo que nosotros llamamos cruces. Sí, cruces. Ya ve que sale una y nosotros acá y otra acá. Nosotros allá arriba en la zona alta decimos 1, 2, 3 cruces, para que nos entiendan. De 18 a 20 empieza a fructificar. Okay. Generalmente acá empieza a fructificar, ensayarse, dice, entre los 6 y 6 años y medio. Okay. Son unos pocos frutos. Cuando le produce, generalmente en 1 hectárea se producen solamente la primera cosecha, ya tenemos ahí los estudios, son como 200 frutos. Sí, en realidad empieza a partir del 7º año, ya se va incrementando la producción. Pero hay otra cosa interesante con el mangostán. El mangostán a partir del 15 año incrementa considerablemente su producción. Y es un árbol que le puede durar en producción hasta 100 años. En el sureste asiático hay árboles que están produciendo de 100 años. No me quiero, bueno, ya me queda claro. Y no me quiero brincar esta pregunta. Yo tengo sembrado el árbol a 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tanto afecta la altura de 400 a 1000? La gente que está aquí en la zona costa, estamos a 40 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tanto puede hacer ese cambio, Inge? Lo que hemos estado evaluando es que el mangostán se recomienda, en muchas partes se recomienda sembrar hasta 600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en la India hay plantaciones que están hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, como es el caso también de algunos acá en Tapachula, es el caso de la suya. A 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que tenemos? Que por las condiciones de temperatura se retrasa un poco más la floración y en consecuencia la cosecha. Ese no es una desventaja, porque usted va a estar cosechando mangostán cuando ya no hay mangostán casi en el mercado. Octubre y noviembre. Usted todavía tiene mangostán, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra cuestión? Como se alarga un poco el periodo de desarrollo del fruto, tenemos también frutos más grandes. Sí, son frutos más grandes. Sin embargo, ya de los estudios que hemos hecho, esos frutos tienen un menor concentrado de sólidos solubles. ¿Qué quiere decir? Que los frutos más grandes no necesariamente son los más dulces, aunque sí son dulces y de muy buen sabor. Sí, claro. Y con una muy buena apariencia, ¿no? Por ejemplo, de frutos como los que usted tiene, son frutos de más de 90 gramos de peso. Con 10 frutos hace 1 kilo. 7 frutos estamos haciendo 1 kilo. Bueno, para 7 a 8 kilos. En cambio, acá se tienen frutos pequeños, pero no es por la altura que se tengan los frutos pequeños, es por la nutrición y el agua. Sí, acá también se tienen frutos grandes, pero allá también hay una ventaja, que se alarga un poco más y da más tiempo que desarrolle más el fruto, sí. Pero también acá, bien manejados, con agua y con suficiente nutrición, fertilización, los frutos tenemos acá frutos de buen tamaño. Ese es uno de los problemas a nivel mundial. Se decía, por ejemplo, que, y para que usted exporte mangostán, para exportar mangostán, los frutos deben tener un peso mínimo de 76 gramos. Uh-huh. ¿Sí? Si tiene frutos de 76 gramos, ya va a tener problemas. Sí, se los van a aceptar, pero va a tener problemas para colocarlos en el mercado internacional. La mayor parte del mangostán en México se está enviando a Estados Unidos y a Canadá.
¿sí? Entonces, sí hay que, pero acá abajo también se tienen frutos muy buenos, allá como sale un poco más tarde se tienen un poquito más grandes. Ahora, la otra ventaja es que acá se empieza en las partes bajas a menos de 400 metros. Aquí en Tapachula hay plantaciones hasta 20, en Huehuetán, a 23 metros sobre el nivel del mar. Esos salen más temprano. ¿Y cuál es la ventaja? Les decía que el mangostán de México se va para Estados Unidos. Y Estados Unidos anteriormente compraba el mangostán del sureste asiático, de Tailandia principalmente, pero el mangostán de México está saliendo un mes antes y eso le permite alcanzar buen precio. El año pasado el kilo de mangostán, cuando empezó la cosecha, se estaba pagando a 260, 270 pesos el kilo. ¿Y eso qué significa? Pues un muy buen precio, ¿no? Sí, claro. Con una tonelada. Sí, Y una plantación, por ejemplo, una plantación de 10 años, ya por lo menos tiene entre 1,200 kilos por hectárea. 1,200 kilos por hectárea, ¿no? Pues sí, muy excelente, estaría muy bien. Hablemos de las etapas. Yo tengo determinado 4 etapas del mangostán, que es el inicio, que él se lleve el árbol a su lugar, y como aquí el Inge, que es el especialista, nos está dando esa recomendación de 8x8, sería la primera parte. La segunda parte, llegar a los 3 años. Y la tercera parte sería llegar a los 6 años, y la cuarta etapa sería, o cuarta parte, llegar a los 8 años, que ya empieza el árbol al ensayo. La primera es el sembrado, y me refiero a la parte de que una vez sembrado a los 3 años, ¿cómo debería de estar el árbol en términos de sombra o de recepción de sol? Bueno, el mangostán requiere sus hojas, su follaje es muy susceptible a la quemadura por la radiación solar. Entonces, durante los 2 o 3 primeros años hay que colocarles sombra para que no le dé directamente los rayos del sol, sobre todo en la tarde. Y la mejor opción para colocar sombra, que además es para que es lo que hemos desarrollado para que el productor tenga una fuente de ingresos, es sembrarlo entre líneas de plátano macho. Se siembran las líneas de plátano macho, hay que sembrar, si va a sembrar mangostán en su terreno, primero unos 5 o 6 meses antes siembra el plátano macho y ya después siembra el mangostán. ¿Por qué razón? Porque ya el plátano macho le va a proveer la sombra. Le puede colocar sombra también con hojas de palma, hacer una estructura, pero eso es muy costoso. En cambio, siembra plátano macho, está aprovechando el terreno, puede tener ingresos por la venta de plátano macho y le está dando la sombra. Y no solo la sombra, el hecho de que tenga plátano macho ahí crea unas condiciones de humedad alrededor del árbol, de humedad relativa, que favorecen el desarrollo del árbol, ¿sí? Pues no está pegando el viento, que el viento lleva una carga de alta carga de calor, energía calorífica, y seca el ambiente. Con los árboles de plátano macho ¿cuál es el problema? Hay que estar atento con las tuzas. Sí, porque ese es un problema. Plátano macho le va a traer mucha tusa. Entonces hay que tener buen control de tusa. Pero la mejor recomendación de sombra para nosotros, o la recomendación que hacemos es plátano macho, sembrar los 5 o 6 meses. No perdona, y estamos prácticamente en el cierre ya de este pequeño diálogo en corto que tenemos. ¿Algún consejo que le quiera dar usted a la sociedad? Bueno, yo lo que quisiera hacer una sugerencia. A mí me interesa mucho también la parte ambiental, pero solo podemos tener un mundo mejor si participamos todos en construirlo, ¿sí? Siempre les digo a la gente cuando damos un curso, la gente dice, se está acabando el agua. No, el agua no se está acabando. El agua que hay desde que se creó el planeta es la misma cantidad. Nos estamos acabando el agua que está disponible para el consumo humano porque la hemos contaminado. Nos estamos acabando las selvas. Nos estamos acabando los bosques, la fauna, etcétera. Y no funciona. Siempre he dicho, no funciona si la autoridad dice, si tú tiras el agua, si tiras un árbol, te voy a poner una multa. En ningún lado ha funcionado eso, que te castigue por hacer algo indebido con los recursos naturales. Solo funciona si cada uno de nosotros toma conciencia, ¿sí? ¿Y cómo podemos lograr el cambio? No lo vamos a lograr si yo convoco a toda la ciudad a decir, vamos a conservar los recursos. No, simplemente hagámoslo con los que tenemos cerca. Si yo le digo a mi hijo, no ensucies, no tires la basura, etcétera, etcétera,
y logro cambiar la forma de pensar de mi hijo, y si los demás lo hacemos así con los que tenemos cerca, de veras que podemos lograr un cambio. Sí, De veras claro. que podemos lograr un cambio. Con los que tenemos cerca, no busquemos al vecino ni nada. Nada más dile a tu esposa, a tu hijo, a tu cuñado, a los que están cerca, dile, no hagas esto. Y si eso lo hacemos todos, imagínense, ¿sí? Siempre pienso que alguien decía, pensemos en los recursos naturales en este planeta como en un pastel. ¿Qué derecho tenemos todos a acabárnoslos? Tenemos que dejar otras rebanadas para los que vienen. Sí, claro, las nuevas generaciones. Pero eso solo conciencia. Y no es a la ligera. Ya tenemos encima el cambio climático, nos está afectando. Mucha gente no tiene idea de lo que va a significar en el futuro el cambio climático si no actuamos ahora, ¿no? Bueno, breve es tema de todo lo que es la pérdida del Soconusco, estamos bien bendecidos geográficamente, lo vuelvo a repetir, estamos muy, muy bien bendecidos. Agua, todo el año nos llueve. Sí. Pero bueno, todo el año nos llueve. Nosotros en IFAL tenemos un proyecto que se llama Cosecha de Agua. Sí. Yo le digo, bueno, ahí comento con los cercanos a mí, ¿cómo es posible que áreas de Tapachula estén padeciendo falta de agua? Y en la temporada de lluvias ahí la vemos que por la 13 y 3, no sé qué calles son, ahí ven los ríos. Mala planeación. Pero toda esa agua la podemos captar y aprovechar. Claro. Toda esa agua la podemos aprovechar. Si esa agua la captamos y la aprovechamos, podemos. Pues imagínense, esta es una de las zonas más lluviosas del país. Para allá arriba de Cacahuatán, llueve 4,000 milímetros al año. Es un mundo de agua. Toda la zona norte siempre nos llueve. De repente Tapachula no llueve, pero lo que es de Malpaso hacia arriba está lloviendo. Y lo que pasa es que toda esa agua que lleva allá viene para acá y acá la dejamos ir, ¿no? Sí, podemos aprovecharla. Así es, Inge. Nos echamos una muy buena charla. ¿Algún lema que lo identifique, Inge? No, bueno, pues yo finalmente lo que más que lema, yo eso me exhorto. Participemos todos. Hay algo que podemos hacer cada uno de nosotros para que vivamos todos mejor. Estamos en una sociedad. Alguien, cuando terminé la maestría, mi director de tesis me dijo, Víctor, era un brasileño, me dijo, Víctor, ya te vas. Dice, el único consejo que te doy es que lo que te toque hacer en la vida, hazlo bien. Hazlo bien. Hazlo bien, nada más. Si te toca limpiar la ventana, límpiala bien. Sí, si cada uno de nosotros, lo que nos toca en la sociedad, nos esforzamos por hacerlo bien, porque dicen, Brasil y México tienen muchos recursos, ¿por qué estamos así? Claro. Porque la gente, en lugar de que haga lo que le corresponde hacer en la sociedad, no lo hace o lo esconde. El que barre echa la basura abajo de la cama o del mueble. Si a ti te toca, dice, y eso me dijo, fue el consejo que me dio, dijo, lo que te toca hacer en la vida, hazlo bien. Si te toca limpiar esa ventana, límpiala bien. Y si el otro lo hace también, y nuestros países van a salir adelante. Las cosas, lo que te toque en la vida. El lema es, hazlo bien. Lo que te toque en la vida, hazlo, pero hazlo bien. Sí. Muchas gracias por su participación aquí en este pequeño podcast. Yo creo que a través de este medio vamos a llegar muy lejos, y yo siempre exhorto a la gente que tratemos de hacer las cosas, y aparte que la hagamos bien, que la hagamos con pasión, con cariño, porque solamente así vamos a ir haciendo poco a poco el cambio. Y hago la invitación, como lo hice en el podcast pasado, si alguien tiene algún proyecto, algo que pueda interesarle a la sociedad, se sienta y lo dialogamos en corto. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor. No, ni el correo, creo que hablé. Habló su número de teléfono y su correo. Lo vamos a editar para que tengan alguna duda, lo contacten, Inge. Sí, muchas gracias por su tiempo, y recuerden, hay que ser felices en esta vida, aunque sea nomás por chingar. Nos vemos hasta la próxima.